Entonces aquí ya a partir de este momento vamos dando inicio con la primera clase de este segundo módulo que iniciamos el día de hoy. Ok, bueno, primero que todo, este, darles las buenas noches, que dicha que puedan estar acá, que dicha que se pudieron conectar. Y lo segundo, pues felicitarlos y felicitarlas porque ya superamos el primer módulo. Así que de ahí, pues creo que ya puede sentirse de manera satisfecha, ¿verdad? Que ya logramos unirnos a este segundo módulo. Ok, vamos a entrar dentro del tema de preguntas, dudas, consultas y demás. Antes de eso voy a hacerles un par de aclaraciones. Ok, si dada la aclaración, pues aún así continúan con alguna duda, pues entonces ahí trataré de resolverla dentro de lo mismo. Ok, número uno, hay una cuestión que tengo, de hecho, bueno, por dicha llegué a tiempo para poder activar el segundo módulo, eh, matricularlos a todos ustedes, ¿verdad? Para que estuvieran acá. Y de ahí, pues obviamente que vean el material, ya pudieron ver que hay un examen, bueno, en fin, cosillas que voy haciendo ahí. Ustedes recordarán que ustedes básicamente son los que están estrenando este programa. Ojo que yo le digo programa porque mucha gente le dice curso y bueno, luego decir curso y decir técnico en ingeniería industrial la verdad no tiene como mucho sentido. Simplemente yo por eso hago mucho la aclaración, ¿verdad? Para que lo tomen como lo que es, como un programa de capacitación técnica y no como un curso. Pero bueno, ahí me van a escuchar varias veces con la misma cantaleta. Como ustedes están estrenando, yo estoy, digamos que acostumbrándome, porque yo normalmente manejaba otro tipo de plataforma, digámoslo así, que era un poquito más sencilla. Quienes estuvieron conmigo o con nosotros en anteriores programas o cursos sabrán a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí haciendo también labores de programación, administrando la plataforma, esta plataforma que todos estamos utilizando, que como verán, pues es de un nivel un poquito, digámoslo así, muy comparado con lo que es el INA. Para quienes han llevado curso del INA o para quienes llevaron cursos con nosotros, podrán notar la comparación o la diferencia en determinado caso. ¿Okay? Así es que yo estoy ahí como cargando. Hay una cuestión ahí que no he logrado resolver y es con respecto a la configuración de las calificaciones. Entonces, ahí les voy a hacer un par de aclaraciones por aquellos, si hay algo de lo que van a preguntar ahorita, esté dentro de esa misma temática. Número uno, no he podido configurar para que las calificaciones les salgan la sumatoria. Ok, entonces alguno me va a decir, profe, ya yo tengo todo, pero no me sale la calificación. Bueno, es precisamente por eso. Ok, y número dos, probablemente a algunas personas no les salga la calificación calificada, valga la redundancia. O sea, mira, profe, yo subí la presentación, pero no me aparece calificada. Bueno, es precisamente por lo mismo. No quiere decir que no le vaya a aparecer, no quiere decir que no la vaya a calificar. Si la entregaron en su debido momento, en su debido tiempo, en forma y demás, no van a tener ningún problema. Básicamente, perdón por extenderme tanto, básicamente es lo que yo les decía a ustedes y lo que les he dicho a algunas personas que me han escrito por aparte, ¿verdad? En algunos casos, la importancia de que todo quede en la plataforma. Porque si está en la plataforma, ustedes lo entregaron y ahí está, ahí se va a evidenciar cuándo la entregaron, cuándo la subieron y todo el asunto. Y en determinado momento, si por ejemplo yo me pongo ahí que no se las califico, pues obviamente cualquiera que tenga acceso dentro de la parte administrativa va a poder ver de que está el trabajo, la presentación, el foro, lo que sea, de manera como evidencia. Entonces ahí eso es lo importante. Lo malo es que ustedes digan, yo se lo mandé al profesor. Ok, se lo pudieron haber mandado 20 veces al profesor, bueno, sea yo o sea cualquier otro compañero que esté acá, que se lo mandaron las veces que sea. Si no fue en la plataforma, no tiene validez. Por favor, eso que les quede claro. La plataforma es para ustedes. Por eso yo estoy trabajando bastante para que todo quede dentro de la plataforma, todo quede evidenciado con fechas, con
barra de progreso y todo lo demás, para, obviamente para ustedes. O sea, realmente el servicio es para ustedes, es parte de lo que ustedes están pagando, y pues obvio que ustedes deberían de sentirlo y verlo así, ¿ok? Entonces, si entregaron, vuelvo y repito, si entregaron, subieron y todo el asunto y no les aparece, no se preocupen, yo voy a ir trabajando con esto en estos días, mañana, ojalá espero sacarlo mañana, si no de ahí pues ni modo, voy a tener que extenderme hasta el jueves. La idea es que las calificaciones les queden, y obviamente yo les avisaría cuando ya veo que todo está debidamente configurado, y para que ustedes puedan revisar de buena manera. Eso es parte de lo que yo espero, ¿verdad? Sin ningún problema. Ok, habiendo dicho esto. Profe, una pregunta. Es que yo subí las diapositivas, pero yo creo que lo del texto y no pude hacer la presentación. ¿Cómo? Perdón. Yo subí las diapositivas, ¿verdad? Que eran, ¿verdad? Pero yo tenía escrito la presentación, ¿verdad? Aparte para hacer la presentación. Pero como no pude hacer presentación aquí porque fue la clase pasada. Y entonces yo subí las diapositivas, pero no hice la presentación. No pude subirla en texto, tampoco presentarlas. Pero, ok, vamos en orden. Está bien. Primero Era, a usted. mí me tocaba el método Heiyunka, el Ah, japonés este. ok, está bien. Vamos en orden, compañero Jorge Luis. Vamos en orden, Jorge Luis y compañeros y compañeras. Recuerden que para pedir la palabra, si estamos acá, pues me levanta la mano. Si ya yo estoy en otra pantalla, ahí sí, nada más abren el micrófono porque no estoy viendo, nada más acá, digamos como por orden y demás, nada más ahí levantamos la manita. Si no, pues ahí, en determinado caso, nada más, no le estoy queriendo decir que metió la cuchara ni nada, nada más es ahí como para. Número dos, no todos tuvieron que presentar y no todos tenían que presentar. Más bien, como yo les dije la semana pasada, más bien ustedes excedieron. Porque para mí, más bien expusieron más de los que yo tenía pensado que expusieran. Porque ya habíamos como cerrado y alguien por ahí, yo también quiero, y luego yo también, y yo, entonces fue así como, me sorprendió, excelente. Más bien, como les dije la semana anterior, pues me sorprendieron, los felicito y los felicito. Pero no todos tenían que presentar, Sí, imagínense, este grupo muy grande, si no nos hubiera dado medianoche seguramente sí, el martes pasado. es que yo trabajé bastante la presentación y quería hacerla, pero está bien. Ok, sí, bueno, ya es tema. Más bien, qué bueno, y tal vez en algún momento ahí podamos agarrar algún espacio para que nos la pueda compartir, y digamos que no andemos así como corriendo. Ahorita es que estoy con esta cuestión de que estoy cerrando el módulo. No les va a aparecer todavía, chicos y chicas, como les digo, pero cuando ya esté completo, yo les mando un mensaje, y si algo de lo que ustedes ven no calza, entonces ustedes me escriben y me dicen, profe, mire que tal y tal cosa o esto y lo otro. Entonces ahí lo revisamos, pero de momento nada más para que lo tengan ahí, este pendiente, digámoslo así, como un pendiente. Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta, comentario? Yo sé que tantos quisieron exponer que hasta quisieron exponer fuera de fuera de módulo. Bueno, ahí me disculpan, me estoy tomando un café por aquellos que escuchen que estoy tomando algo. Vamos a pues vamos a dar inicio con este segundo módulo. Les explico, ¿verdad? Bueno, el módulo consiste, si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración, pues entonces ahí nada más me hablen el micrófono porque me pasé de pantalla. Bueno, ahí me pareció que alguien. Ok, está bien, no importa, no la vamos a usar hoy de momento, pero ya ahí para la próxima clase probablemente sí, ya es bueno que tengan ahí la calculadora a mano. Mm, Igualmente, no me lo están preguntando, ni no sé si me lo van a creer. Aquí tengo 5 calculadoras porque tengo estudiantes que las han dejado en el aula y nadie las reclama. Obviamente yo las guardo, pero nadie las reclama. Entonces en el trayecto de esos
5 o 6 años que tengo de estar en este colegio, más o menos una calculadora por año me he encontrado. Ahí si alguien ocupa una, las estoy vendiendo. Bueno, el módulo que nos compete, ya este segundo módulo, digámoslo así, estamos como dentro de la parte introductoria todavía, lo que yo denomino la parte introductoria. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a abarcar en este módulo de estadística durante estas 4 próximas semanas es parte de lo que ustedes necesitan saber para otras cosas que vamos a ver más adelante, ya sean herramientas de calidad, inventarios, la parte de planificación de la producción, etcétera. Algunas otras cosas que van a tener la utilidad de lo que vamos a ver en este módulo de estadística. A pesar de que, aparte que también es súper importante, bueno, algunas personas creo que convalidaron este módulo, entonces el módulo les va a salir convalidado. Si por ejemplo, bueno, me parece que hubo una muchacha, no me acuerdo si era de este grupo, una muchacha que lo convalidó de una universidad. Bueno, lo que esa muchacha, o si está en este grupo, lo vio en una universidad, pues en esa universidad vio más de lo que vamos a ver nosotros acá, porque nosotros lo vamos a tratar de abarcar en 4 semanas. Por lo tanto va a ser algo muy muy básico, o por lo menos lo que yo necesito que ustedes sepan con respecto a lo que es la estadística. Para el día de hoy vamos a ver conceptos, vamos a ver lo que son principalmente definiciones, ¿okay? Ya para la próxima semana nos vamos a entrar un poco más ya en la parte práctica con algunos gráficos estadísticos. Para el día de hoy tienen asignada un examen, perdón, una prueba, la cual es de 30 preguntas. Así que más o menos ahí podrán ver que van a tener que responder 30 preguntas con respecto a la materia que vamos a ver el día de hoy. Igualmente, tampoco le tengan miedo, ¿verdad? Son preguntas normales de selección única, asocie o falso y verdadero. Bueno, falso y verdadero no hay, pero digamos que son de las que más utilizo yo en los exámenes. Ok, así que pues de aquí arrancamos con lo que es la estadística. Voy a tratar de explicarles la estadística principalmente aplicada a lo que es la ingeniería industrial. Más propiamente yo lo inclino mucho en lo que es control de calidad, pero bueno, dentro de la estadística existen diferentes tipos de estadística. Bueno, yo digamos que como para seguir la corriente me voy a basar en lo que los demás normalmente explican, ¿verdad? Que la estadística se divide en descriptiva e inferencial. Bueno, realmente no es así, pero yo voy a manejar esa misma tónica, porque realmente se divide en estadística paramétrica y no paramétrica. Y de ahí pues en clásica, bayesiana, y luego llegamos a lo que es la estadística descriptiva y la inferencial. Pero bueno, vamos a manejarlo de manera tal de que primero necesitamos saber qué es la estadística de manera general, lo cual pues es la ciencia que va a permitir que recopilemos datos, los organicemos, los presentemos. Principalmente esa presentación va a ser con gráficos, los analicemos e interpretemos. Esta parte de análisis e interpretación se refiere principalmente a lo que es la toma de decisiones. O sea, para eso es que me sirven los géneros estadísticos, las variables estadísticas, para que yo posteriormente, con todo lo que yo haga, al final yo tome una decisión. No es solamente hacer un grafiquito que me quede bien bonito, no. La idea es que ese gráfico, que es parte de la estadística, tenga una utilidad. Y la utilidad es que me sirva para la toma de decisiones, de saber qué puedo hacer yo con esa herramienta. ¿Ok? Pues bueno, nosotros vamos a basarnos principalmente en la estadística descriptiva. Aunque también existe la estadística inferencial, nosotros no la vamos a ver acá. Si estuvieran en una universidad y estuvieran en estadística, probablemente ahí vean las dos, pero acá obviamente no nos va a alcanzar el tiempo y tampoco para lo que pretendemos ver no nos va a ser de utilidad. Aunque sí sepan que la estadística inferencial es muy útil a la hora de pronosticar, principalmente hacer proyecciones.
que eso es a lo que se dedica la estadística inferencial. En base a una muestra, yo puedo determinar cómo se va a comportar el resto de la población. Y ya les voy a explicar un poquito qué es muestra y qué es población. Nosotros nos vamos a basar principalmente en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como se deriva de la estadística general, básicamente hace lo mismo: recolectar datos, analizarlos, interpretarlos, para poder determinar qué se hace con eso. ¿Qué hago yo con esa serie de datos? ¿Qué hago yo con ese montón de números, de mediciones que yo recolecto? Bueno, a la postre, en la cuestión estadística de procesos, para eso es que me va a servir. Vamos a ver que en la estadística descriptiva, recuerden, eso es en la que vamos a principalmente trabajar, vamos a encontrar tres categorías. La categoría de las medidas de tendencia central, la categoría de medidas de dispersión y las de medidas de posición. Las medidas de tendencia central, bueno, las vamos a ver la próxima semana, pero son valores que se van a tratar de ubicar en el centro de un conjunto de datos. Por ejemplo, a veces hablan de la edad de los jugadores. Bueno, y yo no sé por qué, yo veo que aquí desde mi casa se ve el estadio y hay partido hoy. Yo no sé si es que hay partido hoy en Alajuela o algo así. Ahí veo las luces prendidas y que yo sepa, la liga no juega hoy, pero bueno. Bueno, cuando por ejemplo hablan de la edad de los jugadores de un equipo de fútbol, pongamos el ejemplo de un equipo de fútbol. Podemos poner de ejemplo la edad de trabajadores de una empresa o de un departamento, pero entonces a veces dicen, mire, es que ese equipo tiene un promedio, oiga bien la palabra, promedio de edad de 24 años. Entonces, ¿qué se imagina uno? Bueno, que los jugadores andan por ahí de los 24 años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos utilizando una medida de tendencia central que es el promedio. Y ese promedio va a tratar de ubicarse en el centro. Pero obviamente hay jugadores de 20, 18 hasta 17 años. También hay jugadores de 30, 34, como Cristian Bolaños, que se pensionó a los casi 40. Y pues, ahí ya eso es algo extraordinario. Y pues, lo que hace esta medida central es ubicarse dentro del centro de un conjunto de datos. Luego tenemos las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión nos van a ser muy útiles cuando analicemos lo que es la variabilidad. Bueno, ¿la variabilidad de qué? Del proceso. Cualquiera de ustedes que haya estado o está dentro de un proceso sabrá que el proceso es variable. O sea, nunca tenemos un solo valor. Bueno, la idea es tratar de controlar esa variabilidad con tolerancias, con límites y demás, pero poder utilizar una medida de dispersión que me permita mejorarla. Y también tenemos las medidas de posición. Eso es ubicando un valor en una posición determinada. Puede ser posición de final, de principio, posición de cuartos, posición de tercios. Cuando hablamos de 3/4, por ejemplo, es porque estamos utilizando una medida de posición de 4. Si estamos utilizando, por ejemplo, 1/8, pues entonces estamos utilizando medidas de posición de 8. Y ahí pues es básicamente lo que vamos a ver más adelante con respecto a los cuartiles. Esas son las tres categorías. Y también podemos hablar de lo que es la medición y la variabilidad. Esto porque son dos actividades que yo realizo en conjunto. La medición, que es básicamente una comparación que yo hago entre un objeto y un instrumento que utilizo para realizar esa medida. Y la variabilidad, que es lo que yo necesito saber cómo se comporta para posteriormente poder controlarlo. Ahí luego vamos a ver que en cuestiones de mejora o de calidad, si yo no lo mido, no lo puedo controlar. Y si yo no lo puedo controlar, por lógica tampoco lo puedo mejorar. Son filosofías y cuestiones ahí que si las han escuchado es porque tienen su base científica. Esto es un mapa para que puedan ver más o menos cómo se comporta el proceso estadístico, o cómo se podría comportar el proceso estadístico, que es como un ciclo donde yo tengo una población. A esa población yo le extraigo una muestra. La muestra es una parte de la población y
los datos que están ahí voy a posteriormente analizarlos. Cuando los analizo van a salir una serie de alternativas, las cuales ahí me van a generar probabilidades, y el hecho de que yo tenga probabilidades puedo hacer inferencias. Inferencia quiere decir que puedo hacer conjeturas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos y chicas? No, ninguna, profe. Ok, vamos a ver conceptos importantes básicos de la estadística. Vamos a ver tres, vamos a hacer un par de dinámica acá. Espero que participen con respecto a esto que voy a explicar a continuación. Tenemos la unidad estadística. La unidad estadística es a donde yo voy a hacer el estudio, a quien se lo voy a hacer. Básicamente es el objeto de estudio de la estadística. Tengo la característica, que es lo que yo voy a investigar de esa unidad estadística. Mira, si yo voy a investigar a las personas, bueno, ¿qué voy a investigar de esas personas? Puedo investigar peso, talla, altura, porcentaje de grasa. Bueno, es la característica de esa unidad que voy a estudiar. Y de ahí voy a sacar un resultado. Ese resultado se llama observación. ¿Qué es lo que yo voy a observar de esa característica? Básicamente es un resultado que me va a dar. ¿Ok? Bueno, aplicando eso, okay, vamos a ver acá. Dice, en una oficina gubernamental se desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. ¿Ok? Entonces vea, dice, conocer el salario semanal de los trabajadores industriales. Y dice que para ello se desarrolla una encuesta, y esa encuesta va a indicar que tienen un promedio de salario de 95,000 colones. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahí en ese ejemplo, en ese texto, ahí tenemos que extraer cuál es la unidad estadística, cuál es la característica y cuál es la observación. Entonces, vamos a ver, para ustedes, ¿qué creen ustedes que es la unidad estadística? Los trabajadores. Trabajadores industriales. Trabajadores, ok, perfecto. ¿Cuál sería la característica que vamos a estudiar de esos trabajadores industriales? El salario. El salario semanal. El salario. Okay. ¿Y cuál va a ser la observación? ¿Qué resultado, qué resultado está arrojando ese estudio estadístico? El promedio. Promedio de 95,000 colones. Esas serían las tres respuestas. Trabajadores industriales, a ellos les vamos a estudiar el salario semanal, y la observación va a ser que es un promedio de 95,000 colones. Ok. Ejemplo 2. Vamos a ver. Lo leo. Dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a puntualidad de pago, y encontró que el 80% está al día. Entonces vamos a tener que extraer de ahí cuál es la unidad estadística. ¿Cuál creen ustedes que es la unidad estadística? Los créditos personales. ¿Okay? ¿Qué le vamos a estudiar a esos créditos personales? ¿O qué es lo que se está aplicando que va a estudiar a esos créditos personales? Puntualidad de pago. Okay. Perfecto. El índice de morosidad. Ok. ¿Y cuál va a ser el resultado? O bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la observación? 80% está al día. 80%. Pues aquí tenemos las respuestas. Préstamos o créditos personales, puntualidad de pago es la característica, y la observación es el 80%. Ok. Bueno, como en el examen vienen dos de estas, no de esas mismas, ¿verdad? Pero dos así. Entonces aquí le voy a poner una tercera para que ya les quede claro. ¿Alguien ahí que me ayude a leerla? Mientras me termino el café. Si quiere lo hago yo, profe.
Una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% lo está. ¿Ok? En base a esto, ¿cuál sería la unidad estadística? Los clientes. Los clientes. Los clientes en Alajuela. La característica. Ay, se me pasó. La satisfacción. Ahí lo puso ahí. Sí, la satisfacción, ¿verdad?, de esos clientes. Y dice que el 98% está satisfecho. ¿Les queda claro? Creo que sí. Ok, entonces en el examen vienen dos preguntas así, donde tienen que determinar cliente, perdón, determinar característica, observación y unidad estadística. Ok. Dentro de lo que nosotros hacemos con la estadística, vamos a ver que trabajamos con población. Bueno, en el caso de nosotros, para que lo tengamos tal vez un poco más claro, la población viene a ser los lotes de producción. Cada lote viene a significar una población. Por lo tanto, normalmente nosotros vamos a trabajar con población finita, o sea, población que tiene un número determinado. 1000 unidades, 500 unidades, 2000 unidades, bueno, las que tenga el lote. Eso porque la población viene a ser la unidad de estudio donde se aplica la estadística. Aunque yo también les puedo decir que se pueden trabajar con población infinita. Población infinita no quiere decir que se va hasta el fin del mundo, no, es porque no conocemos o no tenemos claro cuántos elementos tiene. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuál es la cantidad de población que hay en San José, a no ser de que vayan a la municipalidad o al registro civil y vean cuántas personas están registradas en San José, ahí podrían determinar un número finito, pero ese es el número hasta ese momento, porque hay gente que nace, gente que muere, gente que se traslada de una ciudad a otra, y en fin, entonces ahí podríamos decir que la población es infinita porque no conocemos el número el cual consiste esa población. ¿Ok? Pero sea como sea la población, no importa si es finita o infinita, eso ya van a ser diferentes métodos estadísticos, pero por lo menos, como les digo, nosotros vamos a trabajar con estadística descriptiva. De igual manera vamos a trabajar con una muestra. ¿Y qué es una muestra? Bueno, es una parte, es una pequeña parte de la población. O sea, de todo el lote, cuando nosotros vamos a inspeccionar, analizar o certificar un lote, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos una muestra. Ya va a depender el tamaño de la muestra, que eso es otra cosa, ¿verdad? Que me diga cómo se está comportando la población. ¿Okay? Eso es como que nosotros vayamos a San José. Bueno, pero a San José ¿dónde? Bueno, si nosotros nos trasladamos, qué sé yo, a los barrios del sur, pues vamos a ver que hay mucha delincuencia. Si nos trasladamos a Escazú, por ejemplo, vamos a ver que ahí la gente vive como con mucha elegancia, digámoslo así. Eso es porque nosotros estamos haciéndolo por medio del muestreo. Estamos viendo cómo se comporta una pequeña parte y en base a esa pequeña parte inferimos cómo se comporta el resto de la población. Aunque obviamente no todos son iguales, pero eso es lo que nosotros hacemos por medio de la estadística. Y es algo que pues hacemos de manera, digámoslo que así, inerte. ¿Sí? Algo que sí tenemos que tener claro, por lo menos con respecto a la muestra, es que la muestra es representativa. O sea, la muestra me va a representar a la población, ¿no? Por ejemplo, las personas que vivimos en Alajuela, bueno, ustedes quienes no son de Alajuela sabrán que son personas muy honradas, son personas muy correctas. Si a ustedes se les pierde la billetera, se las devuelven, ¿verdad?, inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con solamente que ustedes vean una persona, sabrán que esa persona es representativa del resto de la población. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Bueno, si nadie dice nada es porque es cierto. Ok, yo puedo definir 3 tipos de muestras. Algunas personas incluso agregan más acá, muestras sistemáticas, pero no, básicamente podemos hablar de muestra aleatoria,
muestra por conveniencia y una muestra que sea intencional. La más utilizada y la que nosotros nos vamos a inclinar más es la muestra aleatoria. ¿Por qué? Porque esa es al azar. Esa es a como caiga y a como yo pueda tomarla. Eso sí, siempre tomando en cuenta el tamaño de la muestra. Pero también pues podríamos utilizar una muestra por conveniencia, donde pues yo diga, mire, a mí me conviene más utilizar esta porque es la más próxima y me da tiempo de analizarla y poder certificar el resto de la producción, algo por el estilo. O una muestra intencional, pero aquí ya se tendría que utilizar o hacer uso de personas que tengan experiencia para saber cómo tener esa intención de utilizar la muestra. No es solamente ya la muestra, sino la intención con la que la voy a utilizar. Por eso les digo que la que más vamos a inclinarnos va a ser la muestra aleatoria. Y pues bueno, ¿cuándo utilizarla? Normalmente cuando es una población muy grande o no conocemos esa población, o sea, muestra grande, población grande o infinita, o es finita pero es demasiado grande. Básicamente nosotros no vamos a trabajar por 100% de muestreo, pues si trabajáramos 100% de muestreo sería genial, pero normalmente para eso es que utilizamos muestra, para poder ser representativa de la población. ¿Okay? ¿Alguna pregunta acá, chicos? Profe, Adelante. ¿verdad que no es lo mismo estadística que encuesta? Nada que ver una con la otra. Porque la encuesta en un grupo de personas y ellos tiran un porcentaje de las personas que están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, vamos a ver, le explico. Igual está un poquito más adelante, pero la encuesta forma parte de un estudio estadístico. Ok. O sea, cuando yo voy a hacer un estudio estadístico, yo necesito datos. A no ser de que me los invente, y ahorita vamos a verlo, a no ser de que me los invente, pues yo necesito datos. Y una manera de recolectar datos es por medio de la encuesta. Ok. Gracias, profe. Ya lo vamos a ver acá. Ok, bueno, entonces hay una manera de trabajar, bueno, por lo menos quienes han utilizado herramientas de calidad, por ejemplo, como gráficos por atributos, bueno, se refiere a que estoy utilizando una herramienta que me permite determinar cualidades del producto. Cualidades ya sea de color de la impresión, si está bien o está mal generalmente, ¿verdad? Atributos que me permitan decir hasta qué punto se permiten o hasta qué punto no se permiten, cuando trabajamos por medio de características principalmente. Pero si no, lo muy normal va a ser trabajar por medio de variables. Y las variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser variables cuantitativas, o sea, de cantidades, o cualitativas, de cualidades. Les explico. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Las continuas son las que tienen un valor, generalmente un valor decimal, un valor que yo pueda representar por medio ya sea de peso, edad, talla, contextura, etcétera, espesor también. O las discretas, que son las que tienen una distancia igual entre uno y otro. Esto lo vamos a usar mucho cuando trabajemos con la parte de escalas. Por ejemplo, aquí tenemos los números. Si yo veo acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, bueno, esos números tienen la misma distancia uno del otro, ¿verdad que sí? Del 1 al 2, pues tengo un número. Del 2 al 3 tengo un número de distancia, ¿verdad? Me refiero. ¿Ok? Pero podría tener un ejemplo que son de 2 en 2. Entonces podría tener el 2, el 4, el 6, el 8 y ahí estoy manejando la misma discreción. O sea, esas variables serían cuantitativas discretas porque tendría entre un número y otro una distancia de 2. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Okay? ¿Alguien levantó la mano ahí? Adelante, señorita. Buenas noches, profe, disculpe, ¿usted nos podría hacer un ejemplo parecido a este, pero de las continuas, para que quede más claro? Es que me perdí un Sí, poquito. es que las continuas básicamente van, ok, por ejemplo,
Digamos que yo estoy midiendo tamaños de sillas. Okay. Las sillas pueden medir 20, 21, 22, 23, pero también pueden medir 21,5, 21,6, 21,7. Entonces, esa continuidad es la que me va a permitir utilizar diferentes instrumentos. Generalmente los instrumentos que utilizamos, bueno, para los que están en, digamos, en la parte de metrología o control de calidad, sabrán a lo que me refiero, ¿verdad? Que yo puedo tener diferentes medidas utilizando valores decimales que me permitan dar una mejor precisión. ¿Okay? Porque a veces tal vez uno dice, mire, es que esa silla mide 24 centímetros, pero realmente mide 24,3. Bueno, ahí esa variable continua es la que me va a permitir tener una mejor precisión de la variable. En cambio, las discretas van a conservar una distancia una de la otra. Les pongo un ejemplo, ahí nada más como para ponerlos a pensar un ratito. ¿Qué pasa si yo les digo, o les pregunto a ustedes, cuántos números hay entre el 1 y el 5? ¿Qué responderían? 3. Dice que 3. Uno puede decir que 3, pero 5. Hay un compañero que dice que 5. 1.4. 4. Tenemos 3, 4, 5. 4. Vamos a ver quién se acerca más al resultado. 4. Ok, vamos a ver, perfecto. ¿Alguien más? Si no, para darles la respuesta. Profe, pero eso viene con decimales. Porque puede ser 1.2, 1.3, estamos hablando 5 por número. Ok, el compañero dice que entonces ahí le podría incluir decimales. Perfecto. Ahí parece que está hablando como en un radio, pero oye, está bien, cambio y fuera. Es que vengo manejando de la abuela para San Ramón. Está bien, no se preocupe. Vaya, maneje tranquilo, no se preocupe. Ok, vamos a ver. Entonces, la observación que hizo el compañero al final, pues está muy buena. De hecho, se acerca más a la respuesta que podríamos dar dentro de la lógica matemática. ¿A qué me refiero? Bueno, yo no sé hace cuánto salieron ustedes del colegio, probablemente hace bastante, o si salieron hace poquito ya no se acuerdan de nada, okay. Pero sí ustedes recordarán que los números son infinitos. Si yo tengo el 1 y el 2 y yo les digo a ustedes cuántos números hay entre el 1 y el 2, pues realmente hay cantidad infinita de números. O sea, yo podría decir que es infinito. Simplemente yo lo que hago es que los divido o los separo de manera tal que pueda entenderlos. A eso es a lo que se refiere la discreción. O sea, utilizar una misma distancia, pero no quiere decir que yo tenga X cantidad de números específicos. O sea, yo tengo números infinitos. Si ya yo quiero manejar, profe, pero estamos hablando de números discretos. Bueno, si estamos hablando de números discretos, entre el 1 y el 5, pues tengo 5. Tengo 5 espacios. Ahí pues estamos de manera clara. Eso para poder entender un poco más lo que vamos a hacer más adelante. Más adelante me refiero a la próxima semana. Pero también puedo tener variables cualitativas. O sea, cualitativas se refiere a cualidades. Pueden ser nominales, o sea, nominales se refiere a nómina, a nombre. O sea, cuando yo me refiero a una variable por un nombre específico, ¿verdad? Puede ser una profesión, puede ser por una característica de los ojos, puede ser por el sexo o puede ser por algo en específico que tenga esa persona que yo la puedo nombrar, ¿verdad? En el caso de nosotros los alajuelenses nombramos a las personas casi siempre por apodos, ¿verdad? Es que mire, ahí viene Spider-Man, ahí viene Espalda Larga, bueno, los apodos que ponen aquí en Alajuela, que son una delicia. O puedo utilizar cualitativas con escalas. Esas escalas pues vienen a determinar, normalmente son nombres, pero esas escalas tienen una categoría numérica. O sea, para poder entenderlas, les puedo dar una numeración del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 20, con un orden lógico, un orden en el cual yo pueda entender
dentro de esa misma categoría. Esa parte ahí para que la tengamos claros. Aunque nosotros generalmente más trabajamos con variables continuas y variables discretas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las fuentes de información. Esto porque estamos abarcando lo que es la estadística de manera general, pero nosotros, en lo que se refiere a fuentes de información, normalmente utilizamos fuentes de información primarias. ¿Por qué? Porque son las fuentes de información que nosotros mismos creamos. O sea, nosotros mismos generamos esos resultados y se almacenan dentro de una base de datos. A diferencia de las fuentes de información secundarias, estas son cuando buscamos, por ejemplo, en internet, en algún libro, en alguna cuestión que no tenga nada que ver con lo que nosotros hagamos o que nosotros produzcamos, básicamente. Y acá tenemos lo que es la serie de pasos para la recolección de datos, que pues es definir objetivos, definir la variable que se va a utilizar, los esquemas con los que vamos a recolectar la información, que ya se los voy a explicar, y las técnicas que voy a utilizar para ese método, ya sea estadística descriptiva o estadística inferencial. Aquí me pareció interesante incluirles esta parte porque más adelante les va a servir cuando se tengan que realizar objetivos. Acá obviamente se refiere a redactar un objetivo que tenga que ver con un estudio estadístico, pero aplica para casi todo. Porque a veces les dicen, mire, establezca un objetivo. Bueno, entonces resulta que no saben establecer un objetivo. Bueno, un objetivo se establece y se redacta con este orden: verbo en infinitivo, el fenómeno que responde a una pregunta, a la pregunta de a qué se va a hacer, qué es lo que se va a hacer, el objeto, que es a lo que se pretende lograr, la acción, que viene a ser la respuesta a para qué se va a hacer, y el lugar, que es a donde se va a realizar ese estudio estadístico. Básicamente, aplicándolo a un ejemplo, viene a ser algo como lo que está acá, que dice, bueno, investigar, que vendría a ser el verbo, la razón del exceso de boletas, que vendría a ser el fenómeno, ¿okay? Mediante una encuesta aplicada a los estudiantes, que es cómo se va a lograr, para erradicar la problemática, que es la acción, y en dónde, pues en el Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Flores, Jesús Ocaña Rojas. Es un poco ahí el ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede establecer un objetivo tomando en cuenta estos 5 elementos. Y dentro de esa definición del objetivo tengo que ubicar el género, la ubicación geográfica, el rango de edades, la cantidad o porcentaje de las personas que se van a ver afectadas. Se puede incluir la etnia, el nivel socioeconómico y también el nivel de estudios. Eso como para tener un mejor parámetro. ¿Sí? Y por último, vamos a ver 5 métodos de recolección de datos. Aquí es un poco lo que me decía el compañero antes, ¿verdad? Bueno, el método de recolección más utilizado, por lo menos para nosotros, es la observación. ¿Por qué? Porque mediante la observación y recolección de datos tenemos fuente primaria y una base de datos con la que trabajar para poder hacer estadística y tomar decisiones. Aunque también podemos utilizar la entrevista, que es lo que el compañero antes mencionaba, que es una encuesta. O sea, en este caso hablamos de una entrevista face to face, ¿verdad?, persona a persona, donde se realizan las preguntas y la persona realiza las respuestas para que se puedan registrar. Entonces aquí pues lo que estamos utilizando es una encuesta para un método estadístico y recolección de datos. Esa misma entrevista puede ser también de manera telefónica. Simplemente pues en este caso se contacta a la persona para que responda a las preguntas vía telefónica o no vía mensaje, ¿verdad?, pero ahora también se está utilizando mucho. También está vía correo. O sea, se le envía un correo electrónico a la persona, donde ahí normalmente a veces ahora se hace con los Google formularios. La persona responde y luego envía las respuestas de vuelta a la persona que
lo solicitó. Y por último tenemos lo que es el registro, ¿verdad? Aquí ya es una base de datos histórica con la que puede contar ya sea la empresa o el encuestador para poder realizar el estudio y resultados estadísticos. ¿Ok? No sé si le quedó un poco más claro ahora el compañero que me había preguntado antes de la encuesta. Sí, profe, ya ahora sí ya me quedó más claro. Digámoslo así, es una herramienta que yo puedo utilizar para elaborar, obtener datos estadísticos. Perfecto, Okay, gracias, profe. Gracias. Ok, por ahí. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Vean, Yo, profe, dígame. Adelante. con respecto a lo de la creación de objetivos, Ajá. ¿siempre debe ser lineal, digamos, con respecto a las preguntas o se puede jugar con el orden? Se puede jugar con el orden siempre y cuando no afecte la redacción, ¿verdad? Porque recuerde que la idea es que yo lo entienda, sí, pero que también lo entiendan las demás personas. Entonces yo voy a establecer un objetivo, no importa, digamos, a veces sí, por ejemplo, hay gente que dice investigar en el Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña. Bueno, entonces ahí estoy colocando lo que está de último, que es el lugar de segundo. Bueno, siempre y cuando no afecte la redacción y el entendimiento, no hay problema. Digamos, ese es un orden recomendable, veámoslo así. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Esta es la parte fácil de lo que vamos a ver de estadística. Tampoco se asusten, simplemente es que es meramente definiciones, conceptos. Todavía no hemos entrado a la parte práctica, eso lo entramos en la próxima semana. Pero sí, ya ahí van a tener el examen habilitado para que puedan realizarlo a partir de que terminemos la clase y hasta el próximo martes para que completen las 30 preguntas. Profe, ¿y esa materia que vamos a ver la otra semana es un toque compleja? No, o sea, yo digo compleja no, es que para que me entiendan, la idea es como subir un poquito de nivel, ¿verdad? Subir quiere decir que, bueno, ya vimos esto, ahora ya la otra semana vamos a ver medidas de dispersión, medidas de tendencia central, vamos a ver algunos gráficos estadísticos que son parte de herramientas de calidad, vamos a ver histogramas. Entonces la idea es que pues ya a partir de ahí tengamos un poquito más de conocimiento en la parte estadística. Yo voy a tratar de utilizar, voy a utilizar por ejemplo Excel, pero no les voy a decir a ustedes, mire, tengan Excel o usen lo mismo, porque yo las preguntas que voy a hacer ya son preguntas las cuales ustedes nada más ven el enunciado y escogen una posible respuesta. Pero sí, digamos, por ejemplo, para que, mire, profe, yo no sé cómo hacer un gráfico de pastel. Entonces yo ahí más o menos les explico cómo hacerlo, algunas variables que pueden utilizar dentro de esos mismos tipos de gráfico. Por ejemplo, para la última semana voy a utilizar un programa que se llama Minitab. No sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, ¿ve? Yo lo uso mucho. Pero de ahí es porque la última semana vamos a ver gráficos de control, entonces ahí me sirve más utilizar eso, pero no quiere decir que ustedes tengan que usarlo o tengan que tenerlo, ¿verdad? Porque hay gente, yo lo puedo descargar gratis, pero hay gente que tal vez se le complica porque no tiene computadora o porque la computadora que tiene no soporta el programa, en fin, me he encontrado con bastantes casos. Okay. Profe, ¿y los cuartiles? ¿Cuándo los vamos a ver? ¿Otra semana? En la tercera semana. ¿Vamos a sacarlos con calculadora o así a trolley? Lo vamos a hacer en Excel. Ok, gracias. Igual yo les doy la fórmula por si lo quieren hacer en calculadora, pero yo lo voy a explicar en Excel. Sí, es que, digámosle, hay dos formas de sacarlos. Bueno, es que depende, digámosle, vamos a sacar los cuartiles, los cuartil 1, cuartil 2, creo que era cuartil 3, esos son los que a pedir. ¿Pero qué lo está viendo en la calculadora o en Excel? No, profe, es que, digámosle, cuando
Yo eso lo vi en el colegio, eso lo vi en el colegio, es que cuando, no sé si usted ha dado clases en los INDEAS se divide la materia o sea, la matemática se divide en dos, la matemática normal y la estadística, son dos matemáticas las que dan, y o sea, y eso los cuartiles y la estadística, yo desde que empecé siempre lo estoy viendo, Ah, ok, ok. entonces ya me recuerda un poco más o menos de la estadística. Sí, igual la calculadora, por eso les dije, la calculadora hay una parte ahí que uno puede usar para que le calcule los cuartiles Ajá, de sí, manera sencilla, sí, digámoslo así. ajá, la blanca es la más fácil, porque la otra sí lleva más procedimiento, Sí, sí, la blanca, sí, la más cara. sí, claro, profe. Esa también tengo, pero esa la vendo en 40. Ah, mentira. Yo no vendo, nada más estoy vacilando ahí. Pues van a decir, uy, el profesor está vendiendo calculadoras. Está haciendo negocio. Bueno, grupo 5, listo acá. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Profe, Señor, dígame. ¿cómo podría yo usar las estadísticas en lo que es mi trabajo en enderezado y pintura en la empresa? Ah, ok. Podría usarlo Sí. un ejemplo como para ver un porcentaje de vehículos o de producción. Ok, la estadística en este caso que a usted le serviría, digamos, puede usar la estadística descriptiva y también puede utilizar la estadística inferencial. Porque, bueno, usted trabaja en un taller de enderezado y pintura, me dice, Ajá, descriptiva y diferencial. no podemos predecir qué tantos accidentes pueden haber, porque está feo decirlo, pero usted me corrige si no es así. Usted depende, su trabajo depende de los accidentes, ¿verdad? Lo Correcto. que le sucede a los automóviles, ¿verdad? Es parte de lo que usted, es un poco difícil predecir, ¿verdad? De hecho, ahora que usted lo menciona, ¿verdad? Tal vez hay como para hacer el comentario. Hace poco estaba viendo una noticia, no sé si fue ayer o antier, estaba el ministro de Transportes diciendo que ahora como se están haciendo tantas presas, las horas pico generalmente es donde hay más accidentes. O sea, tras de que es hora pico, accidentes se pone peor, ¿verdad? Entonces ahí podríamos utilizar, mire, el taller suyo, bueno, no sé dónde está, digamos que el taller suyo está en Alajuela, en Moravia. Montecillos. ¿En dónde? Alajuela, en Montecillos. Ah, ¿en dónde? ¿En cuál taller es? Luxury Mundo Automotriz. Ah, ¿vos trabajas ahí? Sí, yo soy el jefe de la empresa, jefe de operaciones. Ah, ok, mira, sí, yo vivía por ahí hace poquito, hace Ajá, no mucho, sí, sí. y pasaba por ahí casi que todos los días. Entonces, de hecho, me había dado cuenta que ahí abrieron como un restaurante, ¿verdad? También de carnes o algo así. Ajá, y ajá, abrieron un restaurante. Sí. Y probablemente tal vez usted me atendió, porque yo hace como un año había llegado ahí, porque tenía un problemilla con el carro que tenía antes. Pero bueno, ahí. Atiendo tanta gente, profe, puedo Yo, atender unas 10, 12 personas diarias. Entonces, grabarme la cara es demasiado difícil. sí, supongo. Pero bueno, entonces el asunto ahí, digamos, que ya nos comentó que está ahí en Montecillos. El, entonces el taller suyo tendría que hacer un estudio estadístico relacionado con los accidentes que suceden en el área cercana. Bueno, o las personas que viven en el área cercana, qué tanto están propensos a accidentes, ¿verdad? Porque podríamos decir que, mira, tal vez usted tiene cerca ahí Montecillos, tiene cerca ahí el Palí, pero esas personas no visitan ese taller. Entonces, hacer el estudio propiamente, ya sea del área o hacer el estudio de los clientes que tiene el taller. Porque el taller también debería hacerse de una base de datos de clientes. Mira, un cliente que ya fue, que lo siga haciendo. No con eso queremos decir que el cliente vaya a seguir teniendo accidentes. Pero eso es como tener un poco tratar de tener la lealtad. Ahí luego vamos a ver un poquitito de eso en control de calidad, la parte de servicio al cliente, donde
lo que persigue una empresa es precisamente atraer clientela. Ya no es que yo atienda a un cliente, le cobré y yo probablemente ese cliente nunca más lo voy a volver a ver. Entonces parte de lo que se busca con, digamos, con generar bases de datos. Entonces ahí eso sería utilizar la estadística inferencial, ¿verdad? Como hacer pronóstico. Bueno, pero el pronóstico que yo hago lo hago en base a los fenómenos que suceden actualmente. Bueno, resulta que ya se reparó, bueno, esas presas que se hacen ahí en Villa Bonita, ¿verdad? La gente que viene del Coyol, yo no sé si todavía se siguen haciendo, ¿verdad? Que son unos cuellos de botella terribles. Ahora está peor. Ahora está peor, sí, porque están arreglando ahí en el Coyol, entonces ya prácticamente no se puede pasar por ahí, hay que buscar rutas alternas. Bueno, entonces uno haría el estudio en base a ese fenómeno, pero ese fenómeno está sucediendo hoy y probablemente siga sucediendo en 2, 3 meses, pero ya luego ya no sigue sucediendo, entonces hay que cambiar. Cambiar quiere decir hacer otro estudio en base a lo que se está dando. Bueno, otra cuestión que se puede hacer, eso utilizando la estadística inferencial, pero ya utilizando la estadística descriptiva, entonces ahí lo que se puede hacer es hacer un estudio para determinar con qué frecuencia se presentan las diferentes reparaciones. Okay, ustedes hacen reparaciones en enderezado, lo que es pintura, pulido. No sé si también en la parte polarizado. Bueno, sí, todas pulido, las reparaciones que ustedes hacen. Todo. Entonces, hacer un estudio estadístico para determinar cuál es la mayor frecuencia de reparaciones que ustedes hacen, si ya sea en pintura, ya sea en enderezado, en polarizado, en cualquiera de esas. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir asignar mejor el personal. Si yo tengo un personal más destinado o tengo un personal más profesionalizado en polarizado, pero yo lo que necesito es que estén más pendientes de la parte de pintura. ¿Por qué? Porque es la que representa más frecuencia, es porque ya yo tengo un estudio estadístico que me lo respalda. Ok. Vieras que no, yo he hecho algo parecido, pero con las temporadas. ¿Cuándo es que la gente lleva más el carro a reparaciones? ¿O cuándo hay más accidentes? Y he notado que los meses que más choques hay son agosto, septiembre y octubre, los meses lluviosos. Okay. Las épocas cuando la gente no quiere reparar el carro es antitos de Semana Santa o en las épocas finales de diciembre o iniciando enero. ¿Y cómo se está presentando eso en términos de, bueno, algo que vamos a ver más adelante que se llama balanceo de líneas? Balanceo de líneas se refiere a asignación de personal. La misma cantidad de personal que tienen es la misma con la que cuentan siempre, aunque sea temporada alta y baja. Sí, siempre manejamos el mismo personal. Vieras que esto está así. Yo estuve jefe una temporada, me sustituyeron por 6 meses, la persona que pusieron no sirvió y me volvieron a poner a mí. La persona que tenía casi que el doble de personal. Entonces yo lo que hice fue reducir el personal, puse un sistema de incentivos, entonces aumenté la producción. Entonces con el mismo personal que tengo, sea alto, sea bajo, ellos salen con la producción completa. Ok, pero supongo que a veces tienen que hacer horas extras y todo eso, ¿verdad? También. Vieras que es gracioso, profe, porque desde que implementé los incentivos se redujo las horas extras en un 75, un 80%. Ok, es interesante. Sí, entonces la gente, entre más producción saquen, se les da un incentivo semanalmente todos los lunes. Entonces tienen un tipo de metas, entonces tienen que llegar a un cierto grado de metas y cada meta va aumentando el valor de lo que van ganando por carro que saquen. Entonces ya no les interesa tanto exciar, he matado los tiempos muertos, he reducido el ausentismo injustificado y se ha aumentado la producción y hay una bonificación por reducción de gastos de material. Entonces la persona no solo produce más, sino que gasta menos y tienen un bono extra por gastar menos. Bueno, entonces le ha servido, por lo menos. Sí, bastante. Pero entonces, no ha sido en base a un estudio estadístico que tenga en base a resultados. Vieras que sí, como te digo, la gente antes, digamos, yo iba calculando como cuánto producían ellos e iba notando que les daba lo mismo sacar 1 o 5 carros en la semana porque su salario lo iban a tener igual. Entonces me basé en cuántos carros iba sacando cada persona para hacer un estudio de cuánto más podía hacer.
y una vez ahora que implementamos, ya tengo los primeros 2 meses y ya y cada persona aumentó en un 65 a un 75% la producción. Ok. Entonces, digamos, yo lo llevo así, ahora que usted está enseñando, nos va a enseñar estadísticas, siento que es lo que ocupaba para reforzar lo poco que he aprendido, porque yo, digamos, esto yo lo estoy haciendo de manera empírica, yo nunca he llevado un curso hasta ahora que me gradué hace poco de administración de personal, pero yo aprendí, digamos, lo que es llevar la empresa de manera empírica, así, y asesorándome un poco en internet y consultando, pero ahora que usted está enseñando esto de estadística, me parece el módulo que desde que usted empezó de estadística, no he despegado los ojos de la pantalla, porque me parece demasiado interesante y siento que necesito cada palabra que usted dice. Sí, no, y vamos a ver un poquillo más. Y lástima que no vemos más, por lo menos más de lo que uno desearía dentro del ámbito. Sino que aquí yo lo que hago es que lo estoy condensando para los propósitos, digamos, de ingeniería que ocupo que ustedes sepan. Sí, profe, ahí nada más por si acaso, si usted tuviera un poco más de materia y usted quisiera regalármela ahí por WhatsApp, yo se lo agradezco. Yo con mucho gusto me tiro los fines de semana, siempre vuelvo a ver las clases los sábados, entonces me gusta mucho repasar o ver en qué no aprendí bien y ver qué puedo mejorar ahí un poco. Tengo hasta libros digitales, si usted me lo regala por WhatsApp, créame que se lo va a agradecer de por vía. O no sé si lo vende, ya queda en usted. Voy a ver si pasan por WhatsApp, porque algunos son libros bastante pesadillos, pero si no ahí le aviso. Está bien, profe, le agradezco mucho. Ok, por allá. No, con gusto. ¿Algún otro compañero, compañera? Ok, bueno, pues entonces a partir de ese momento ya tienen, bueno, ahorita lo confirmo, pero se supone que ya tienen habilitado ahí para que puedan realizar el examen. Igual no tienen que hacerlo ya, pero se pueden quedar repasando un poco, teniendo claros algunos conceptos, y en base a eso ya pueden responder el examen, que igualmente tienen tiempo hasta el próximo martes. ¿Ok? Básicamente así va a ser la tónica de este módulo. Bueno, vamos a ver una clase y luego pues ahí van a tener asignado para que puedan realizar lo pendiente, ¿verdad? Ya aquí sí vamos a hacer cosas todas las semanas, o por lo menos, digámoslo así, el 95% de las veces. De mi parte, pues entonces desearles feliz noche. Si tienen alguna otra consulta o algo por el estilo aparte, pues por acá me queda un rato más. De lo contrario, pues nos veríamos la próxima semana igual, ¿verdad? Por medio del enlace. No sé, hay alguien me está escribiendo de que no pudo entrar, pero bueno, creo que no tuvieron ningún problema, ¿no? Ustedes. No, yo no, yo he entrado perfecto todas las clases. Ok, listo. Buenas noches, chicos. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe.